Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase. Lo que vimos la anterior era una introducción a lo que es la distribución hipergeométrica. Ahora lo que nos toca es hacer el ejercicio propio para esta distribución, ¿no? Recordaremos un poquito de que cuando hablábamos de la distribución hipergeométrica, estábamos hablando de una distribución que se utiliza para casos donde no se realiza la reposición, ¿no? Son para ejercicios sin reposición. Teníamos esta expresión de la función de densidad hipergeométrica. Esta función de densidad hipergeométrica trabaja con tres combinatorias. En las prácticas que ustedes me entregaron, y en la práctica 11, he visto que algunos han aplicado esta función para resolver el ejercicio de las cartas, ¿no? Porque se han adelantado, digamos. Lo que han aplicado es esta función hipergeométrica, ¿no? No está bien, no hay ningún problema. No sé por qué, pero extrañamente he visto que el inciso B también se puede hacer con la hipergeométrica, a pesar de que se puede clasificar en 4 tipos de cartas, pero sale el resultado también, ¿no? De hecho, valer, no hay ningún problema, eso es parte de la evaluación también, ¿no? Que ustedes puedan averiguar y tal vez si tienen algún otro método puedan aplicar, no hay problema. La cosa es llegar al resultado, pero sin alejarse de lo que vamos avanzando en clases, ¿no? Ok, esta función la vamos a utilizar en este ejemplo. Vamos a darle una pequeña leída al ejemplo. Tenemos 120 solicitantes para un trabajo, donde solo 80 son realmente aptos, ¿no? Seguramente han hecho alguna evaluación previa. Y para las entrevistas, ¿no?, de trabajo, se escogen 5 solicitudes al azar. Seguramente las solicitudes que se vayan escogiendo, ¿no?, se van a ir sacando una a una, ¿no?, pero sin hacer la reposición, porque no valdría la pena que yo devuelva una solicitud y después, tal vez por el azar, vuelva a sacar esa misma solicitud después, ¿no? Entonces, no va a ser con reposición, va a ser sin reposición. Y no vamos a considerar el hecho de devolver las solicitudes que se vayan sacando para ver cuáles pueden llegar a pasar en las entrevistas, ¿no? Bien, los parámetros que tenemos que definir para una distribución hipergeométrica son el n mayúscula, el n minúscula, la variable x y el valor de t, que son los parámetros que normalmente trabajamos para lo que es la distribución hipergeométrica. De acuerdo con la función de densidad, ¿no? Según los datos del ejercicio, ¿cuántas muestras en total se pueden llegar a observar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas muestras en total hay en el ejercicio? 120, muy bien. Entonces, ese va a ser el valor de n mayúscula. El n mayúscula en la función de densidad o en las fórmulas que están viendo ahí arriba, se toma en cuenta la cantidad total de observaciones. Ahora, ¿cuántas muestras se toman al azar? ¿Cuál es el tamaño de la muestra que se va a tomar al azar? 5. 5. Entonces, el n minúscula, ahí está la gran diferencia entre n mayúscula y n minúscula. El n mayúscula es como la población, ¿no? O sea, cuánto de total de observaciones tengo. Y el n minúscula es la muestra. ¿Cuántas muestras voy a sacar al azar? Entonces, ya tenemos los valores de n mayúscula y n minúscula. Nos faltaría definir la variable. Si nosotros leemos las preguntas del ejercicio, el inciso A, B y C, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué probabilidad me está pidiendo? De aquellos que son aptos para el trabajo, ¿no? Dice, solo 2 de los 5 serán aptos, que más de 2, la mayoría serán aptos. Entonces, la variable X nos va a indicar o nos va a decir
¿cuántas de las solicitudes, ¿no?, de las 5 que se están observando en la muestra son aptos para el trabajo? Sabiendo que hay 80 en el total de 120, ¿no? Que son aptos para el trabajo. Entonces, como es una selección al azar, posiblemente pueda escoger las solicitudes que tengan solicitudes que sean aptas para el trabajo o que no lo son. Todo depende del azar, puede ocurrir cualquier cosa. El detalle está en que nosotros vamos a trabajar con un X que determina aquellas solicitudes que son aptas para el trabajo, ¿no? ¿Qué valores puede tomar X entonces? ¿Qué me puede decir? Del 1 al 5. Del 1 al 5 tendría que ser, tomando en cuenta que las 5 solicitudes que he sacado al azar son aptas, todas son aptas para el trabajo, las 5 que escogí. Eso sería en respecto al 5. Pero la pregunta sería ahora, ¿podría ser 0? ¿Podría empezar en 0 y no en 1? Sí. Sí, Sí. sí. ¿Qué significaría que X es igual a 0? Que las 5 solicitudes que he sacado al azar, las 5 solicitudes que he sacado al azar, ninguna es apta para el trabajo. Entonces, solo hay 5 puestos, no puedo dar trabajo a todas las solicitudes. He visto de que tal vez sería conveniente sacar al azar 5 solicitudes para ver quiénes van a acceder al puesto. Y entre las que sean aptas para el trabajo, entonces voy a escoger para que se quede. Las que no, voy a volver a escoger tal vez después, ¿no? Eso ya veremos seguramente en una segunda parte. Pero ahora, por lo que resta, ¿no? Puede ser que con tan mala suerte escoja ninguna que sea aptas para el trabajo. Entonces, X puede ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Porque puede encontrar que ninguna sea apta para el trabajo, ninguna de las solicitudes, o todas sean, ¿no? Entonces debería estar así, detallado de esa manera acá en la resolución del ejercicio. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que n mayúscula es 120, como hemos dicho, ¿no? Ahí está. El valor de n mayúscula es 120. El n es 5, son 5 muestras. Ahora, como estábamos hablando de que X es la cantidad de muestras que son aptas para el trabajo, perdón, la cantidad de solicitudes que son aptas para el trabajo, entonces nosotros deberíamos considerar a T, ¿no? Ustedes imagínense ahorita un conjunto grande, y dentro de ese conjunto hay 120 elementos, ¿no? Ese es el conjunto N mayúscula. Ahora, este conjunto N mayúscula, que tiene 120 elementos, está subdividido en dos partes, ¿no? Aquellas solicitudes que son aptas para el trabajo y las que no lo son. Y en un lado van a estar 80, en el otro lado van a estar 40, ¿no? Imagínense eso. Ahora, nosotros estamos trabajando con una variable aleatoria discreta que nos indica cuántas solicitudes son aptas para el trabajo. Por lo que vamos a tomar en consideración aquella parte del conjunto de los 120 que toma en cuenta aquellas solicitudes o que encierra aquellas solicitudes que son aptas para el trabajo. Entonces, T es igual a 80. Si es que nosotros hubiéramos decidido que X es una variable que representa las solicitudes que no son aptas para el trabajo, en ese caso también X puede valer desde 0 a 5, ¿no? Puede que ninguna no sea apta, puede que una no sea apta para el trabajo, o las 5 no sean aptas para el trabajo, ¿no? Dependiendo de qué valor de X quiera. Pero en ese caso T vale 40, ¿no? T vale 40. Y como tal vez han visto en el ejemplo, en ese archivo Excel que les envié, se hacen dos caminos. Uno puede escoger cualquiera de los dos, pero llegamos al mismo resultado. Solamente que los parámetros cambian, ¿no? Y el valor de X va a cambiar, dependiendo de la pregunta. Listo. Una vez definidos ya los parámetros, empezamos a resolver. Dice, solo 2 de las 5 serán aptos para el trabajo. Solo 2. Entonces, X igual a 2. Vamos a introducir la función hipergeométrica, por favor, en la calculadora. De acuerdo con lo que ustedes pueden ver aquí en la presentación, ¿no? Entonces tenemos a f de x
como, fíjense que es n menos t al inicio, entonces 120 menos 80, o directamente 40 pueden colocar. 40 combinatoria en 5, que es n, menos x. El x se mantiene como x nomás. Por, aquí debemos colocar por tal vez, en vez de punto. Por. Entonces, vean cómo nosotros, usando la función tabla de la calculadora, vamos a encontrar la distribución de probabilidad hipergeométrica, ¿no? Introduciendo la función de densidad, que ustedes pueden ver acá. Esta función de densidad hipergeométrica, como les digo, trabaja con ejemplos que se realicen sin reposición. Dividido entre el n total, que es 120, combinatoria 5. Esa combinatoria que está en el denominador me está diciendo la cantidad total de combinaciones que puedo encontrar. Es el total de combinaciones que puedo encontrar en este ejercicio, ¿no? Y arriba dependerá de cuántos casos quiero que yo aparezca. Ahí está el x, ¿no? Ahí está la variable x. Va a ir como numerador. Multiplicado por 100 para que salga un porcentaje. En el comienzo de la variable x comienza en 0, termina en 5 y el paso es 1. Listo. Tal vez ya ha terminado. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? De la introducción de los datos en la calculadora. ¿Todavía? ¿Tal vez alguna pregunta? Perdón, Inge, yo tengo una consulta. Dime nomás, por favor. ¿Podría explicar sobre el parámetro t, por favor? Sobre los 80. Muy bien, positivo. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Hace rato. Ustedes se imaginen que tiene un conjunto, un n total, que es 120. Hay 120 elementos en ese conjunto. Y estos 120 elementos los voy a dividir en dos grupos. Aquellos que cumplen y no cumplen con las solicitudes del trabajo. Entonces, en los que cumplen están los 80 y los que no cumplen son 40, ¿no ve? Ahí vienen los 120. Ahora, si nosotros hemos decidido que la variable aleatoria discreta representa aquellas solicitudes que son aptas para el trabajo, entonces debo tomar la parte del conjunto que son aptas, el total de solicitudes que son aptas para el trabajo. De las 120, 80 son aptas para el trabajo. Entonces, ese es el valor de T. T representa la cantidad total de solicitudes que son aptas para el trabajo. Es el total de solicitudes que son aptas para el trabajo. Ya que X representa eso, ¿no? Es la parte de la muestra que va a representar cuántas solicitudes son aptas para el trabajo. Entonces, decidir cuánto vale T depende del total de solicitudes que son aptas para el trabajo. 80. Si nosotros hubiéramos decidido que X es las variables, representa la muestra, ¿no? Es una variable aleatoria discreta que representa las muestras que no son aptas para el trabajo, entonces T valdría 40. Entonces ahí depende qué es X. Si es X aptos es 80, si es X no aptos es 40. Ese 80 es porque en el enunciado me plantea, ¿no? Me dice en el enunciado que 80 son realmente aptas para el trabajo, ¿no? De ahí sale ese 80. ¿Está mejor ahora? Sí, Inge, gracias. Sí, sería. Entonces, de todas maneras, hay que leer siempre el ejercicio, dependiendo del total de observaciones que hay, 120 en este caso. Ver de ese total, cuántas cumplen y cuántas no cumplen, digamos, con la condición. Y si yo digo que X son aquellas que cumplen, entonces tomo aquellos que cumplen, ¿no? De ese total de 120, hay 80 que cumplen, entonces esos hacemos. Listo. Ya debemos tener la tablita de distribución de probabilidad. ¿Está bien para X igual a 2, 16,38%? ¿Se confirma el resultado? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que si yo tomo una muestra de 5 solicitudes al azar para darles el trabajo, entonces, si yo quiero encontrar 2 solicitudes que cumplan, porque digamos, está bien que haya escogido 5, pero solamente tengo 2 puestos, ¿no? 2 puestos libres.
Y necesariamente, a pesar de que saque 5 muestras, necesito solamente 2 que cumplan con el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad tengo de escoger, haciendo este experimento de escoger 5 al azar y que 2 cumplan? Es una probabilidad del 16,38%. Eso más o menos esa sería la interpretación, ¿ya? Por lo general, solo se piden los resultados de las probabilidades en este tipo de ejercicios. Bueno, los libros van a ver cuál es la probabilidad. Nada más, no pide interpretación. Pero si en algún momento nos pide interpretación, ¿no? Para este caso, para este ejercicio, vamos a decir que existe una probabilidad del 16,38% de escoger 2 solicitudes de una muestra de 5, ¿no? Que se pueden escoger 2 solicitudes que son aptas para el trabajo de una muestra de 5, 5 que hemos sacado al azar. En valor de quebrados, ¿cuánto sería? ¿Alguien me puede dar el dato? ¿En quebrados cuánto sale? Debe ser... no, no me imagino cuánto salen quebrados. Un poco para ampliar lo que es la interpretación, ¿no? Para decir cuántas posibilidades hay en total. De todas maneras, solo haciendo alusión al porcentaje sería de esa manera, ¿ok? Listo. Sigamos con el inciso B y C ahora. Sigamos con las soluciones. Aquí está. ¿Qué más de 2 serán aptos para el trabajo? ¿Qué valores voy a tomar para X? Más de 2 serán aptos para el trabajo. 3, ¿Qué 4 y valores 5. de X son esos? Perdón, no escuché. 3, 4 y 5, dije. 3, 4 y 5. Muy bien, Cristian. Más de 2, no entra el 2. Se toman valores de X que sean mayores que 2, no mayores iguales. Hay mucha diferencia, ¿no ve? Entonces debemos tomar los valores que son de 3, 4 y 5. Ahora, sin ver la solución, el inciso C, nos vamos a adelantar. Luego vamos a ver la solución. Que la mayoría sean aptos para el trabajo. ¿Qué valores de X voy a considerar en este caso? Recuerden que X varía desde 0 hasta 5. ¿Qué valores de X cumple que la mayoría sean aptos para el trabajo? 3 a 5. De 3 a 5. El 3 es mayoría de 5, estamos de acuerdo. El 4 es mayoría en 5, de acuerdo. Pero 5 ya no entraría, les cuento. Normalmente hay una pregunta, un inciso que podría decir, el total de muestras es apto para el trabajo. Y ese es el que representa el X igual a 5. No se toma en cuenta el 5 para la mayoría, porque en ese caso todos ya son aptos, ya no es la mayoría. Mayoría se entiende cuando son una mayor parte, ¿no ve?, de un grupo con respecto al otro. Entonces, lo que estamos tomando en cuenta para la mayoría, para 5, porque puede variar, ¿no? La muestra puede ser de 7, puede ser de 10. Digamos, si es de 10, una muestra de 10, ¿cuánto sería la mayoría en ese caso? A ver, según lo que hemos hablado. De 6 a 9. De 6 a 9. Muy bien. Solo tomaríamos muestras desde 6 hasta el 9. El 10 no se toma en cuenta porque ya representaría el total de muestras. Ya no hay mayoría ahí. O el concepto de mayoría ya no se aplica cuando somos todos, ¿no ve? Exacto. Entonces, de acuerdo con eso, viendo ya ahora la solución, el P2 es el 3, el 4 y el 5. Y les voy a pedir siempre que traten de escribir lo que representa las combinatorias para luego con la calculadora ya en la mano puedan transcribir las soluciones, los porcentajes. Aquí están. Y como he notado también en la práctica que me han entregado que algunos no lo suman las probabilidades. En el caso de los bolillos, si salía 20 y 30% o 21 y 32%, no me acuerdo bien los valores. El 53% era la respuesta, pero solamente se quedaron con decirme 21 y 33, nada más. O 32. Entonces, es como quedarse a medio camino. Hemos hecho tanto trabajo, tanto trabajo para decir que no hemos dicho lo último, lo que de verdad debería responder al ejercicio.
Entonces, la suma es la respuesta. No es cada porcentaje separado para x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, no. Esos son los valores que salen para cada valor de x. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la suma. Y la mayoría, como les decía, tenemos que tomar valores entre 3 y 4, nada más. Esa es la mayoría de las solicitudes que serán aptas para el trabajo. Listo. Con eso ya hemos resuelto el ejercicio. Existe ese tipo de preguntas. Más de 2, igual que 2, la mayoría. Entonces hay que Perdón, tener... Inge, Dímenos, por favor, Cristian. sobre el cómo analizar para responder a la pregunta del C, la mayoría, ¿podría volver a explicar, por favor? Claro. Necesariamente cuando nosotros hablamos de mayoría, si nosotros trabajamos a partir de 5 muestras, en 5 muestras, 3 aptas y 2 que no sean aptas, ese ya es mayoría. En 5 muestras, 4 solicitudes que son aptas y una que no es apta, las que son aptas son mayoría. Pero cuando tomamos que las 5 sean aptas, ahí ya no hay mayoría porque no está en relación con otra parte de la muestra que es minoría. Entonces, no tomamos en cuenta para 5 cuando decimos mayoría. La mayoría solamente trabajaría cuando son 5 muestras, para 3 y para 4. ¿Está mejor así? Sí, Inge, gracias. Eso. Entonces, repitiendo tal vez la pregunta de hace rato, si fueran 10 muestras, tomamos las 10 muestras y ¿cuándo se va a crear un grupo que es mayoría? Cuando uno sea 6 y el otro 4, uno 7 y el otro 3, 8 y 2, 9 y 1, pero no los 10. Eso sí, no entran los 10. Listo. Entonces, aquí hay un ejercicio propuesto, ¿no? Vamos a considerar... Disculpe, una pregunta. Sí, dime por favor. ¿Por qué en probabilidad hipergeométrica la fórmula de varianza y media son diferentes? ¿Por qué en la distribución hipergeométrica me quedé ahí? Perdón, Mateo. ¿Por qué la fórmula de varianza y Ah, ya. media son distintas? Que en el caso de la binomial, Sí, bueno, sí. necesariamente son dos formas de resolver un ejercicio. Uno es con reposición y otra es sin reposición. En el caso de la binomial, la media, vamos a tomar el ejemplo de la media, que es la fórmula más cortita. El cálculo de la media para la distribución binomial era n por p. Entonces, esa p era la probabilidad de éxito de encontrar una muestra, ¿no? Una cantidad de muestras dentro de las que se están observando, un valor de x dentro de n minúscula, mientras que en la distribución hipergeométrica no hay el concepto de p, porque la probabilidad de éxito no es constante en la distribución hipergeométrica. Entonces, en vez de colocar p, estamos colocando t sobre n. Ese t sobre n vendría a ser lo que vendríamos a hablar en lo que es la distribución binomial como p, ¿no? El n se mantiene y el p cambia en la distribución hipergeométrica. No es una constante la probabilidad de éxito, varía la probabilidad. Si se acuerdan del diagrama de árbol, ¿no? Las probabilidades eran distintas, ¿no? Primero era 4 sobre 52, luego bajaba a 3 sobre 51 y así, ¿no? Entonces, no hay una probabilidad constante. Entonces, para simular esa situación en la media, la distribución hipergeométrica toma en cuenta t sobre n. Y en la varianza, bueno, es un poquito más complejo, toma en cuenta el parámetro t que debería haber y no el parámetro p, como es en el caso de la distribución binomial. Eso básicamente sería lo que hace diferentes los cálculos de la media y la varianza, porque sencillamente podemos decir que una es con reposición y otra sin reposición, entonces no pueden ser medias iguales, no podemos calcular una media de la misma manera, ya que son dos formas de resolver un ejercicio. No sé si está más claro, Mateo. Sí, gracias. Muy bien. De todas maneras, las fórmulas se hacen o se desarrollan a partir de la función de densidad, ¿no? Entonces, ustedes saben que la media en cualquier variable aleatoria es sumatoria de x por p.
Entonces, en vez de escribir X por P, es X por la función de densidad. Entonces, ya es todo un desarrollo matemático, ¿no? Para encontrar estas dos fórmulas, ¿ya? Seguramente está en el libro de Rufino Moya, el desarrollo. Listo. Entonces, vamos a leer un ratito este ejercicio. Solamente quisiera que definan los parámetros, por favor. Un minutito les doy para que podamos aterrizar en este ejercicio y me digan cuáles son los valores de los parámetros ahora. Les comento que el Anonymous otra vez quería entrar al grupo. Ya no lo he admitido. N mayúscula sería 100, T sería 100, muy bien. 50 y N minúscula sería 10. 10 muestras tomadas al azar, muy bien. Y T sería 50. T me dice 50. Sí. No. No. Primero definamos X. ¿Qué va a ser X? Las calculadoras que no están en buenas condiciones. Las calculadoras que están en buenas condiciones. ¿No ve? Tomamos 10 calculadoras al azar, eso dice en el enunciado, de un tamaño de 100, de un lote. Un lote significa una gran cantidad de materiales, de lo que fuera, ¿no? Y en este caso, de tamaño 100. Si se acepta el lote, si está en buenas condiciones, ¿no? Y si se presenta más de una falla, o sea, si hay una calculadora o más de una calculadora que está mal, entonces inspecciona la mitad del lote. Entonces, es como una segunda parte lo que es la inspección de la mitad del lote. Pero no es la cantidad de calculadoras que están bien o que están mal. Se imaginan que la mitad de las calculadoras estén mal y la otra mitad estén bien, ¿no? Entonces, esa parte que dice, de otra manera, se inspecciona la mitad del lote es como una segunda parte cuando yo no encuentre solamente una, sino más de una calculadora que esté defectuosa. En la variable X es la cantidad de calculadoras que están en buenas condiciones, ¿ya? Entonces, si tomo 10 calculadoras al azar y digo X puede variar desde 0 hasta 10, digamos, ¿no? En una primera intención, decimos que en el lote de 100, que se extraen 10 calculadoras al azar, ¿no? En la muestra de 10 puede haber 0 calculadoras en buenas condiciones, una en buena condición, 2, o las 10 están en buenas condiciones, ¿no? Pero ¿dónde está T? ¿Cuál sería el valor de T? O M en el libro, en los libros está como M también. Pero para nosotros le vamos a llamar T. ¿Cuánto vale T? ¿49? Perdón, Gabriel, no te escuché. 49. No. Como les digo, imagínense un lote de 100 que haya 42 que están bien, 48, no, perdón, 58 que están mal, no. El valor de T está en cada inciso. Vamos desde arriba, desde la pregunta. Dice, ¿cuáles son las probabilidades de que un lote se acepte sin inspección adicional? O sea, que no se tenga que revisar la mitad de las 100, ¿no? O sea, para evitarme todo el trabajo de revisar, no las 100, sino 50, en una segunda parte. Entonces, antes de eso, tomo 10, las reviso las calculadoras y todas están bien, entonces, no, listo, pasa. No tengo que revisar la mitad. Y lo que debería aceptar a lo mucho es que una esté mal.
Una está mal, las otras 9 están bien, entonces ya, pasa. 2 están mal y 8 están bien, perdón, 2 están mal, claro. 2 están mal y 8 están bien, entonces no pasa. Y tienes que revisar la mitad. Entonces, para que pase la inspección, sin necesidad de una adicional, X tiene que ser la cantidad de calculadores que están bien, como 9 o 10. 9 tienen que estar bien o 10 tienen que estar bien. Y el valor de T es lo que viene en cada inciso. Dice, si se tiene o si contiene, inciso A, 4 calculadoras que no están en buenas condiciones. Esas 4 calculadoras supuestamente son las que vienen mal en el lote de 100. Entonces, el conjunto tiene 100 elementos, 96 calculadoras están bien y 4 están mal, ¿no? Así te llega. Eso está diciendo. Te llega el lote de 100, pero por cuestiones de transporte o hasta el mismo errores de fabricación, 4 vienen mal y 96 vienen bien. Pero tú, al hacer el muestreo, capaz escoges todas las que están bien y esas 4, bueno, en algún momento se detectarán, pero no los detectas en la primera etapa. Cuando vamos al inciso B, 8 calculadoras no estén en buenas condiciones en el lote. ¿Ven? En el lote está diciendo. No está diciendo en la muestra. Te está diciendo en el lote. Entonces, en este caso ahora T vale 8. Y en el inciso en el inciso C, T vale 12. Entonces hay 3 valores de T. T igual a 4, T igual a 8 y T igual a 12. Y en cada uno de los incisos tengo que calcular la probabilidad de que estén 9 o 10 calculadoras en buenas condiciones de la muestra de 10. ¿Se entiende? ¿O alguna consulta adicional? Un resumen, por favor. Lo repetimos. Entonces, desde arribita, se toma una muestra al azar de 10 calculadoras, eso es N minúscula, de un lote de tamaño 100, eso es N mayúscula, y si se acepta el lote cuando a lo más una presenta una falla, o sea, máximo una tiene que estar con falla de la muestra de 10. De otra manera, se inspecciona la mitad, ¿no? Esa es la segunda parte. ¿Cuál es la probabilidad que un lote, si se acepta sin inspección adicional, o sea, solamente se observa hasta una calculadora que está defectuosa, ¿no? Exista o contenga 4 calculadoras que no están en buenas condiciones en el lote? Entonces, si nos vamos a la pregunta del inciso A, en el ejercicio, en el ejemplo, solo 2 de las 5 serán aptas para el trabajo, más de 2 serán aptas para el trabajo, pero en este caso está haciendo alusión a la muestra de 5, ¿no? Está diciendo 2 de las 5 que sean aptas para el trabajo. Y ahora está diciendo que hay 8 calculadoras, perdón, 4 en el inciso A, 8 en el inciso B y 2 en el inciso C, calculadoras que no están en buenas condiciones en el lote. En ese caso, esos son los valores de T, porque son las calculadoras que están defectuosas en el lote de 100, no en la muestra de 10. No me está pidiendo calcular que 4 calculadoras no estén en buenas condiciones en la muestra, sino que 4 calculadoras no están en buenas condiciones en el lote. Entonces, el valor de T cambia. T4, T igual a 8 y T igual a 12 para el inciso A, B y C. Y se calcula lo mismo para A, B y C. Se va a calcular lo mismo. Se va a calcular la probabilidad de que X sea, ¿no? Dice que se acepte el lote. Para que se acepte el lote, entonces si estamos diciendo que X es el número de calculadores que están en buenas condiciones, entonces X tendría que ser mayor o igual que 9. O sea, calcular la probabilidad de que X sea igual a 9, igual a 10. Para los 3 incisos, para A, B y C, se calcula la probabilidad de que X sea igual a 9 o igual a 10. Eso es lo que podría ampliar en la explicación. No sé si alguna cosita más no se entiende. Por eso es que ahí en la lista de preguntas que lanzaron los compañeros, dice, ¿cómo puedo encontrar 12 calculadoras si solo se sacan 10? Es que ese 12 no es el X, ese 12 es el valor de T.
¿Está bien ahora? ¿Está mejor? ¿Qué dice? Ok, ya. Ya está mejor entonces. Me alegra. Pueden repasar después la grabación de este video y, y resolverlo de esta manera. Solo les adelanto que no es en vano todos estos ejercicios que estoy lanzando en las clases. Es para que ustedes las hagan. ¿Está bien? Las resuelvan. Como hay un grupo de WhatsApp, pueden compartir también en ese espacio este tipo de soluciones de los ejercicios. No me hago problema. Pero solo en ese ámbito, ¿no? De compartir las soluciones. Nada más. Solo es académico en los grupos de WhatsApp. ¿Ok? Listo. Pasamos al siguiente punto. Como introducción nomás, porque aunque este es fácil, tal vez valdría la pena terminar este punto y ya empezar después el jueves, el último punto de Poisson. La distribución multinomial es la binomial, pero con múltiples muestras, ¿no? En este caso ya es multi, ya que una caja puede contener 3 o 4 o 5 colores distintos de bolillos. Y yo quiero calcular la probabilidad de que salga 2 rojos, un verde, un azul y un negro. Por dar un ejemplo general, ¿no? Entonces, puedo determinar que habiendo sacado 6 bolillos o 5 bolillos de la caja, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque ese orden o esa cantidad de bolillos, ¿no? Diferenciados por 4 colores o 5 colores, si es que vale el ejercicio, ¿no? Entonces, todo dependerá de cuáles son las condiciones de ejercicio. Para que se cumpla la distribución multinomial, el experimento debe tener un número fijo de ensayos, es decir, la cantidad de muestras es constante. Solo se saca una muestra, saco 10 bolillos o 5 bolillos. Los ensayos deben ser independientes. Ahí está, es como la binomial, solamente que en este caso trabaja con muchos tipos de muestras. Todos los resultados de cada ensayo deben poderse clasificar en 2 o más categorías. Entonces, en este caso, no era con la binomial que solo se podía clasificar en 2 categorías, ¿no? ¿Es apto o no es apto? Listo, ¿no? En este puedes clasificar por más, ¿no? Y la probabilidad no es constante para decir que en realidad depende de cada categoría cuál es la probabilidad de que ocurra. Entonces, no hay una sola probabilidad de éxito. A eso hace referencia. Hay varias probabilidades de éxito, ¿no? Hay un P1, P2, P3, P4, porque hay 4 colores y cada color tiene su probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una sola probabilidad de éxito como la binomial. Ahora hay varias probabilidades de éxito. La función, la función de densidad multinomial se expresa de esta manera, donde nosotros tenemos, si ustedes pueden seguirme, por favor, aquí tengo ahí la probabilidad de que X1, X2, X sub K, es decir, que salga una cantidad de bolillos de color verde, rojo, amarillo, verde, perdón, negro, etc. El N, que es la cantidad de muestra que se saca, y el P1, P2, P sub K, que son las probabilidades de éxito que están adheridas a cada valor de X o a cada subgrupo de la muestra de X, ¿no? Y al final, consideran todos esos parámetros X, N y P, donde X y P son varios valores, se calcula con unos factoriales. El N factorial va arriba y abajo son los factoriales de X1 por, bueno, creo que está de más una coma porque es producto. Es el producto de la combinatoria de X1 por la combinatoria de X2 por la combinatoria de X sub K. Ese cociente se multiplica por las probabilidades de éxito de cada una de las condiciones de los subgrupos elevados a X1, X2, X sub K, ¿no? Igual se hace el desarrollo de cuáles son los valores de N, X1 y P sub I y X sub I, ¿no? Para cada una de los parámetros que estamos analizando, ¿no? Un ejemplo. Ahora, me estoy saltando yo tal vez las fórmulas de la media y la varianza, pero ustedes imaginarán que
cuando era una binomial o una hipergeométrica, la media calculaba la cantidad de muestras que en promedio se pueden encontrar para X. Pero aquí hay varias X, entonces, si bien yo pienso, todavía no entré en esa parte, considero de que las medias se pueden calcular varias medias, pero tomando en cuenta un N, ¿no? Ustedes consideran a N constante en la fórmula de la media de la binomial y lo único que hacen es variar P. Entonces, N por P sub 1, N por P sub 2, N por P sub K. Pero eso lo voy a confirmar, les voy a hablar de eso la siguiente clase. Eso queda pendiente. Veamos el ejemplo. Dice, cierta ciudad tiene 3 estaciones de televisión. Durante el horario principal del sábado, el canal 12 tiene el 50% del público. Ese es un análisis que han hecho de marketing o de un estudio de mercado. El canal 10 tiene 30% y el canal 3 tiene el 20%. ¿Cuántos suman los 3 porcentajes? 100. Sí, tiene que sumar 100, porque estamos hablando de los 3 canales, digamos, más importantes, debe haber más, pero haciendo unas pequeñas aproximaciones se ha llevado a 3 y cada uno tiene esa cantidad de porcentajes. Entonces, el 100% de los televidentes se reparte entre sus 3. Encuentra la probabilidad de que 8 personas que han sido elegidas al azar en la ciudad, ¿no? Un sábado por la noche, 5 estarán viendo el canal 12, 2 el canal 10 y 1 el canal 3. ¿Ven? Ahora estamos hablando de que en una muestra de 8 personas existe esa cantidad de submuestras en cada uno de los niveles de la variable. Como hay ahora 3 niveles, estamos analizando 3 niveles, entonces en cada nivel, ¿cuántas muestras hay? No es como la binomial que de una muestra de 8, 4 cumplan o 4 sean 3 sean de cartas de las, digamos, ¿no? O sea, aquí ya está subdividiendo la muestra de 8 en 3 situaciones distintas que dependiendo del contexto del ejercicio, ¿no? Se plantea de que aparezcan cierta cantidad de submuestras en la muestra total, ¿no? Entonces, haciendo ya tomando los datos, ¿no? Y haciendo un recojo de los datos, n es igual a 8, x sub 1, que es la cantidad, aquí no hemos anotado, pero lo podemos hacer ahorita, mejor si lo hacemos ahorita. Esto lo vamos a bajar. ¿Qué sería x1? La cantidad de televidentes. Cantidad televidentes es el término. ¿Cómo se manejaba en el? Sí, televidentes le pondremos. Cantidad de televidentes. Canal. ¿Cuál es el primer canal? 3. Ese. Nada que ver con el que tenemos nosotros, por si acaso, es el libro. ¿Qué valor puede tomar x1? De 0 a 8. De 0 a 8, muy bien. Todos pueden estar viendo el canal 13, o ninguno. Vamos a reproducir. Para x2 y para x3. Yo quisiera hacer en clases presenciales, copiar y pegar en el pizarrón. El canal 8. Y este es el 3, ¿no ven? ¿Estamos bien? El canal... Ah, no. Canal 12, canal 10 y canal 3 había sido. 12, 10 y 3. 12, 10 y 3. Ahora sí. Listo. Ya. De acuerdo con esto, nos está pidiendo que 5 televidentes tengan el canal 12. Por eso aquí la probabilidad P, 5, 2 y 1 es la cantidad de televidentes que queremos o que están viendo la programación ese sábado por la noche.
es del total de 8, los tres tienen que sumar 8, y las probabilidades de que lo estén viendo es el P sub 1, P sub 2 y P sub 3 que está arriba en el enunciado, ¿no? Que sería 0,5, el 50%. No se maneja como en porcentaje, vuelvo a repetir. Si dice 30% es 0,3, si dice 20% es 0,2. Y eso es igual a 8 factorial, que es el total de muestras. Y abajo viene la cantidad de submuestras que estoy buscando, 5, 2 y 1, factoriales también. No es una combinatoria porque esto es un quebrado. No estoy calculando las combinaciones aquí, no. Y 0,5, P sub 1 a la X sub 1, P sub 2 elevado a la X sub 2 y P sub 3 elevado a la X sub 3, ¿no? Y ese es el resultado. La probabilidad de que nosotros tengamos esa cantidad de televidentes de los 8 que se están observando, de acuerdo a las probabilidades de éxito en cada una de las submuestras, ¿no? Es del 9,45%. Así trabaja la multinomial, ¿no? Así trabaja. Nosotros tenemos diferentes valores de P. Ya para finalizar, en este ejemplo, ¿cuáles son los valores de N, X y P? A ver, una leída rápida. ¿Cuánto vale N minúscula? 10, ¿no? Encuentra la probabilidad de que 10 autos probados de estos, ¿no? Entonces, N minúscula vale 10. Y las probabilidades de éxito para aquellos que tienen un consumo debe ser de 22 millas por galón, 22 a 26 millas por galón o 26 millas por galón, ¿no? Las probabilidades de que ocurra ese tipo de consumos es de 0,4, 0,5 y 0,1, que es lo que están al inicio del ejercicio. Esos son los valores de P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Ahora, habiendo observado 10 autos, ¿no? Que 3 promediarán menos de 22 millas por galón, que X1 sea igual a 3, que X2 sea igual a 6 y X3 sea igual a 1. Eso me está pidiendo, ¿no? Necesariamente X1, X2 y X3 tienen que ser igual, o la suma de ellos tiene que ser igual a N. Eso hay que tener mucho cuidado seguramente. A veces no me dice uno de ellos, me dice que el primero promedie, que el primero sean 3, el segundo sean 6 y el tercero lo que se necesite. Entonces si son 10 muestras y me dice 3 y 6, entonces 9, me faltaría 1 más para que complete el X3, ¿no? A veces los ejercicios no dan todos los datos, sino ya por complemento ustedes tienen que determinar qué vendría a ser el X3, digamos, ¿no? Pero necesariamente, como les digo, X1, X2 y X3 sumados tienen que salir igual a N. Y las probabilidades también tienen que sumar 1 o 100%, ¿no? Si dice que las probabilidades son 0,4, 0,5, 0,10, podría habernos dicho 0,4 y 0,5 y lo que resta, el 3, ¿no? La opción 3. En este caso, 0,4 y 0,9 es 90% y lo que falta es el 10%. Ya con estos, sencillamente es un inciso nomás lo que vendríamos a resolver. No necesitamos usar la función tabla. Nos permitiría calcular la probabilidad en un solo intento, ¿no? De que se cumpla esa cantidad de casos en las submuestras. ¿Está claro este ejemplo, este ejercicio? ¿Hay alguna duda al respecto? Inge, ¿podrías repetir de las millas a qué nos referimos? En realidad, por lo que yo entiendo también, cierto auto compacto promediará menos de 22 millas por galón. Ese es el rendimiento que tiene el auto. Con un galón de gasolina recorre 22 millas, ¿no? Normalmente los autos pequeños aquí en Bolivia, digamos de un motor de 1300, digamos,
tienen rendimientos de 14 kilómetros por litro. Estas son unidades ya más inglesas, ¿no? 22 millas por galón. Y esa es la misma situación. Entonces, eso solamente son datos, no vendría a ser, perdón, no, vendría a ser una descripción del ejercicio, no vendría a ser un dato, el 22 a 26, el 26, no son datos del ejercicio. Eso es como que la característica que debe cumplir la X1, X2 X3. Ahí no se confunda. No se toma para nada el 22 y 26. ¿Está mejor así? Gracias, Inge, está bien. Listo. Muy bien, Gabriel. Entonces, de esa manera entonces tienen que resolver el ejercicio, como si fuera un solo inciso, pero considerando los P's y los X que les he mencionado. ¿Hay alguna otra consulta? Inge, un dato puede colocar el anterior ejercicio, por favor. Claro. Ok. ¿A este nivel Ah, o más antes? más antes. En la teoría es. Ok. ¿Qué consulta tienes aquí? No, solo quería para sacar foto. Está bien. Claro. Como se acordarán que estas diapositivas están en el Classroom, ¿no? Entonces, pueden ahí descargárselo y leerlo 2 veces si quieren. El detalle está siempre en el enunciado. Los datos están en el enunciado, ¿no? Si hay que sacar los datos del enunciado y hay que leerlo bien. Como en el caso de la hipergeométrica, que tal vez no se iban a dar cuenta de que el valor de t variaba. Y era una pregunta de examen ese ejercicio, era una pregunta de examen. Y hacía confundir de que el t parecía otra cosa y me estaba pidiendo para que x sea igual a 8, a 10 y a 12, pero yo tengo 10 muestras, justo como estaban consultando ahí. Entonces, eso hay que leerlo muy bien. Ese es el problema de probabilidades. Si no es algo que es parecido en el nivel del primer parcial, el segundo parcial es un poquito más complicado porque en los enunciados a veces uno se traba. Después las resoluciones son sencillas nomás. A veces un poco largas, pero son sencillas. No sé si tienes alguna consulta, pero a este nivel del enunciado. Si no, está ahí nomás la grabación. Vamos a seguir, pero con las consultas, no se vayan todavía. Voy a detener la grabación.